tenemos que comprender cómo es que ese inicio y cómo corresponde eso a la creación en cómo la Biblia lo describe en Génesis. Vean esto, por favor. No solo es importante creer en la creación, pero es importante creer cómo fue creado todo. Si tenemos un malentendido de cómo fue creado todo, nos vamos a meter en problemas, porque Génesis, como hemos visto, es un libro muy importante en cuanto a la fe cristiana. Una duda de Génesis, vamos a dudarlo de todo, vamos a comenzar a cuestionar todo lo que la Biblia dice. Entonces, hoy muchos quieren menospreciar el récord de Génesis, y vamos a ver, hay muchos autores cristianos que tratan de simbolizar todo en Génesis para que se alinee todo a la teoría de evolución. Entonces vamos a entrar rápido porque, como ven, hay muchas notas y mi meta, aunque no lo crean, es terminar rápido. Amén. Y así yo termino rápido hoy, me van a deber para después porque van a haber otras cosas que van a meritar más tiempo. Entonces quiero que veamos número 1 rápidamente para irnos volando: posiciones incorrectas sobre la existencia de Dios. Ya hemos tocado en eso, pero tenemos que excluirlos aún en esta enseñanza. Primero tenemos el ateísmo. El ateísmo afirma que no hay Dios. Y como muchos científicos no tienen una explicación de cómo todo existe, entonces existe el agnosticismo. Y ellos creen que existe un Dios, nomás que no puede ser conocido. Entonces, tiene que existir un ser creador, pero pues quién sabe quién es, ¿verdad? Luego tenemos el panteísmo. El panteísmo afirma que todo lo que existe es Dios. La tierra es Dios, todo es Dios. Y muy fácil se ve en nuestro tiempo las filosofías de cómo van creciendo, ¿verdad? El que es ateo, el que es agnóstico, pues está dispuesto a creer en ciertas fuerzas allá que existen. El panteísta, pues es el que alaba toda la tierra, ¿verdad? Los que están preocupados de los árboles, estamos dañando, ¿verdad? Nuestro Dios. El politeísmo dice, afirma que existen muchos dioses. Todos estas son posiciones incorrectas de la existencia de Dios. Número 2, quiero que veamos las posiciones sobre el origen de la creación. Entonces, ya que existe la creación, ¿a cuáles son las posiciones que existen? Primero tenemos la evolución. Obviamente en realidad son 5 tipos de evolución que existen. Vamos a enfocarnos en estas dos. Evolución estelar, que es la evolución estelar, es que sostiene el concepto de que pudo explotar y producir todas las estrellas y mundos ahora existentes. La evolución biológica es la evolución de la vida. Sostiene 2 teorías gemelas: la de la generación espontánea, que la materia inerte puede producir vida, y la lamarquismo, que es que las características adquiridas se pueden heredar. Entonces, ambas siguen siendo hasta la fecha el fundamento de la teoría de evolución biológica, a pesar de que desde hace más de un siglo fueron descreditadas científicamente. Siguen sosteniéndose eso. Entonces, regularmente para todos los que están en las escuelas van a enseñar lo que es microevolución, que van a enseñar la variedad de perros, de lobos, y van a decir, mira, toda la evolución, y eso usan, y eso sí es científico, eso es lo que podemos observar, y van a usar eso para poder decir que todo lo demás así fue creado. Entonces, el hecho que hay una variedad de perros no quiere decir que el perro evolucionó del pez. Pero la conclusión es, así como hay perros chicos, perros grandes, ¿verdad? Perros sin pelo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces eso quiere decir que todo salió de una explosión. Y van a usar algo que sí se puede ver, que sí se puede observar. Si mezclas perros, salen todos diferentes, pero de ninguna forma vamos a creer que eso es evolución biológica o lo que se considera el macroevolución, que es una evolución de una especie a otra especie total. De ninguna forma. Pero entonces aquí es donde comienzan a mezclarse todo, porque podemos fácilmente decir, no, la evolución es sin Dios, esto es imposible, pero luego muchos comenzaron a crear la fusión, y esta es evolución teística. Evolución teística, entonces, cree que es la creencia que Dios creó el mundo con el método de la evolución, y no es teística, es teística.
No sé qué es teística, pero es teística. Entonces es evolución teísta, quiere decir que Dios comenzó la evolución. Entonces eso es otra vez nomás un método de sonar más como el mundo, sonar no tan drástico. Decir, bueno, sí, todo sucedió con la evolución. Pero Dios inició la evolución. Bueno, entonces, pero todo fue con evolución, sí, pero Dios la inició. Ok. Luego está la posición del creacionismo especial, y eso es lo que nosotros creemos. Esto es la creencia que Dios creó el mundo tal como lo declara el libro de Génesis. Toma otra vez un milagro para creer la evolución, que de la nada se creó todo por coincidencia o por accidente, igual como creer que Dios fue el creador de todo. Seguimos creyendo en algo muy milagroso ambos lados. Por un lado creemos que Dios lo hizo todo y por otro lado la nada, por mágica, por chance, nomás explotó y ahora tenemos vida de algo muerto. Entonces, esas son las posiciones. Quiero que veamos número 3. Yo los estoy apantallando, que vamos al número 3. Todos no puede ser, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa. Veamos rápidamente el contraste de la evolución y la creación. ¿Por qué estoy dogmáticamente hablando de todo esto, hermanos? Es porque existen grandes contiendas en esto. Lamentablemente, muchos eruditos cristianos han cambiado posiciones y se han borrado tantas líneas donde antes todo cristianismo sin duda veía Génesis como literal. Hoy en día ya uno no sabe, ¿verdad?, qué tipo de comentario va a estudiar o qué es lo que alguien va a decir. Entonces tenemos que establecer esto bien. Por un lado, la evolución cree que es un proceso o procesos naturales, ¿verdad?, mecanistas debido a tiempos. La creación es un acto del creador. Entonces tenemos que determinar, ¿Génesis o es un cuento nomás así ficticio o lo vamos a creer tal como lo describe Génesis? Vemos que la evolución es origen de todo, ¿verdad? Viviente a partir de una sola fuente de vida que surgió en sí misma, por sí misma de la materia inaminada. Entonces todo salió de la misma explosión. O sea, yo y el plátano tenemos algo en común porque en realidad pues todos llegamos de la misma explosión. Y eso es lo curioso, que no hay nada genéticamente que nos junta, pero tenemos que llegar, ¿cómo sucedió eso? Si todo salió de una misma explosión, todos estamos conectados ahí. Pero pues en la creación de géneros básicos y vegetales y animales con características ordinarias y completas, Dios simplemente en contraste, no hay una forma de cómo reconciliar eso. Cuando ya entremos a los días de la creación, todo volteado, y es por eso que a mí me da tanta frustración con cristianos que quieren unir estas dos cosas, porque tienen que deshacerse de Génesis 1, Génesis 2, tienen que desaparecerlos, porque dentro de la evolución tienen que creer que en realidad el sol fue lo que fue primero. Pero el cristianismo no pone el sol hasta el 6º día. ¿Qué ondas? Ahora van a poder decir, no, pues es que simbólicamente, no, pues es que esto pasó. No, pero es que no pueden ser reconciliados. Aun si el cristiano quiere decir, bueno, yo creo que Dios inició la evolución, de todas maneras se va a topar con, entonces, ¿cómo se dio la evolución? Si lo hizo a través de la evolución, entonces tiene que creer que aún el sistema de evolución, a como se enseña hoy, que la explosión, luego salió la estrella, el sol, etcétera, fue primero, todo comienza a girar de la masa más grande, pero Dios creó la tierra sin sol y que giraba sobre la nada, no había sol en el medio. Están pataleando todos, ¿verdad? La evolución es un cambio gradual de las formas más simples a formas que se van más y más complejas. Conforme a la creación, simplemente Dios habló y aparecieron las cosas tal como la Biblia nos describe. Entonces, ustedes pueden ver, pero entonces, ¿qué significa eso? Vean la siguiente gráfica que tienen ahí. La evolución sería todo al azar, todo por chance, por accidente. Diseño fue lo que Dios hizo y que existiera en cuanto al problema. Pues la Tierra, noten que sería una coincidencia conforme a la teoría de evolución, asombrosa, proporciona al azar
un entorno preciso, estadísticamente hablando, ¿verdad? Estamos hablando que estas cosas simplemente están relacionadas genéticamente y por chance y a ver cómo le hacen. La creación es una variación y especiación limitada dentro de cada género. La palabra género sería en cierta forma un equivalente a la palabra especie que hoy se hay muchas especies. Hay 200 y tantas especies de perro. La palabra bíblica de especie es género. Y dice la Biblia que cada animal se iba a dar conforme a su género, a su especie. Además, es lo que observamos hoy, ¿verdad? Una vaca no se mete con un perro o algo así, o sea, se pueden procrear solamente dentro de su mismo género. Noten que la evolución va a haber un cambio gradual, pero en el primero, en cuanto al azar y diseño, el problema entonces que tenemos que hacer es, existe un Dios entonces, sí. Si vamos a tratar de reconciliar estas dos cosas, la conclusión es, bueno, ¿existe un Dios o cómo vino? La primera célula, conforme a la evolución, es un periodo de billones de veces más antiguos en lo que se piensa que el universo es, y son eventos aleatorios que se unen y de repente sale la primera célula de la nada, pero conforme al diseño, pues Dios fue el creador de la primera célula. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿creó Dios la vida o la vida se creó de algo muerto? Entonces, por eso es la contienda de dónde viene la vida. Y ustedes también luego pueden ver toda esta gráfica para no llevarlos punto por punto aquí. Pero sí quiero decir, noten lo que dijo Duane Gish, y ahí están sus notas también. Los evolucionistas insisten tenazmente en que la creación ha de ser excluida de la más mínima consideración como una explicación, como una posible explicación de los orígenes, sobre la base de que no puede ser calificada de teoría científica. Los proponentes de la teoría de la evolución al mismo tiempo ven como impensable la consideración de que la evolución sea algo menos que ciencia pura, perdón. Y de hecho, la mayoría de ellos insisten en que ya no se debe pensar en evolución como teoría, sino que se debe de considerar como un hecho. Entonces, ¿cuál sería el problema? O sea, ¿qué puede ser considerado ciencia? Y cuando uno piensa en esto, hermanos, porque usted debe de conocer, si va a debatir un punto de vista científico, por ejemplo, cuando llegó todo esto de COVID, era bien curioso cómo comenzaron a cambiar lo que es ciencia. Estaba hablando con uno de este doctor que vino con el pastor Marco Polo, aquí Hermosillo, que es de Colorado. Y él me dijo, mira, curiosamente, todo lo que nos enseñaron nosotros en la escuela lo han tirado a la basura. ¿Cómo lo van a hacer ahora que las cosas lleguen a lo normal? ¿Quién sabe? Todo lo que nos enseñaron de virus, todo eso salió porque comenzaron a hacer ciencias de un montón de teorías que luego comenzaron a fallar y estaban todos tambaleando porque lo que no era ciencia, era un montón de cosas que estaban pensando que podría pasar, que a lo mejor iba a suceder, que eso se iba a necesitar. Y comenzaron a llamarle eso ciencia, eso científicamente comprobable. Y un montón de doctores que comenzaban a salir a tratar de repelar lo que se estaban diciendo, los estaban censurando, callando, los estaban haciendo obsoletos, el mismo sistema. Entonces, bien curioso, yo le dije a mi esposa, ahora ya entiendo los incrédulos. Porque los incrédulos comienzan a ver a todos los cristianos y dicen, pues, ¿quién tiene la razón? Los mormones dicen eso, los católicos dicen eso, y ellos están bien confusos. Pero más confuso quedó gente cuando doctores estaban agarrando sobre lo que supuestamente era científico, lo que se podría comprobar. Al principio el CDC decía, no, las mascarillas no sirven para nada. Y luego de repente fue un mandato, no podías andar en ningún lado sin una máscara puesta. Y luego hace un mes volvían a salir, no los tienen que usar, la verdad, pues no va a funcionar. Y ahora tienen una serie de demandas en los Estados Unidos. Aquí yo sé que demandar es como una fábula, ¿verdad? Que donde te van a sacar más dinero que en realidad ganar algo, ¿verdad? Entonces, en los Estados ahorita la CDC tiene docenas de demandas de negocios que cerraron por las supuestas reglas que les impusieron que eran científicamente comprobables. Ahora llegan y comienzan a decir, ¿dónde está la ciencia? ¿Qué es ciencia?
O sea, si a mí nomás me dan un montón de doctorados y yo de repente digo algo, ¿eso ya es absolutamente científico? Y tenemos que tener cuidado entonces cuando alguien dice algo es científico, porque ciencia, noten lo que dijo George Gaylord Simpson. Él dijo lo siguiente: es inherente en cualquier definición de ciencia que las afirmaciones no pueden ser comprobadas por observación, no son gran cosa, o por lo menos no son ciencia. Amén. Si no se pueden demostrar, ¿cómo le podemos llamar ciencia si no se pueden comprobar? El diccionario de Oxford dijo lo siguiente acerca de ciencia, noten: una rama de estudio que concierne a un cuerpo coordinado, noten, de verdades que demostradas o de hechos observados, clasificados y a más o menos coordinados por una interrelación bajo leyes generales y que incluye métodos fiables para descubrimiento de nuevas verdades en su dominio. Entonces, lo clave aquí de lo que es ciencia es que debe de ser demostrable y observable. Eso es muy importante, porque si vamos a decir que hay algo científicamente comprobable, tenemos que poder demostrarlo, ¿verdad? Y decir, mira, aquí están las evidencias, hemos hecho todas estas prácticas, todos esos son los métodos, esa es la conclusión, eso se llama el método científico. No podemos nomás decir, mira, vamos a agregarle billones y billones y miles de millones de años a algo y no poder comprobar nada, pero llamarle a eso ciencia. Porque no se puede repetir, no se puede demostrar, no puedo decirle a alguien, mira, déjate muestro después de tantos estudios, aquí están, esos son los animales en transición, mira, se están haciendo de una especie a otra, mira, aquí están unos changos que ya mero llegan a ser seres humanos. Nada de esto existe. Y es por eso que como es tan lento el proceso, le siguen agregando miles y millones de años, porque como la evolución sucede tan lento, en realidad no está sucediendo. Amén, porque no hay nada de eso. No, hoy estamos en el medio de millones y millones de años, pero es tan lento que nosotros no lo podemos ver. Amén, entonces, aunque estamos en este medio. Entonces, así que para una teoría que pueda ser clasificada científica, debe de ser apoyada por un suceso o procesos que puedan ser observados cuando ocurren. Y para eso, hermanos, estamos de acuerdo. Como cristianos, hermanos, tengan cuidado. No estamos en pleito con la ciencia. Incluso debemos llamar la ciencia. Estamos hablando todo lo que es demostrable es científico. Muchas veces gente piensa, ¿podrá reconciliarse la ciencia con Dios? Pues si el cristianismo no está enojado con ciencia. Estamos enojados con la teoría de evolución que le quieren llamar esto científico, aunque no hay una forma de demostrarlo esto. Pero nosotros nos gusta la ciencia, la biología y estudios. Ojalá que salgan doctores de la iglesia y salgan científicos también, y que además los grandes inventores del pasado eran creyentes todos, eran cristianos. Porque el ser cristiano no los prevenía de inventar cosas, de descubrir cosas, de estudiar las cosas. Entonces, no estamos peleados con la ciencia. Pero ahora, noten número 4, por favor. Vean, la creencia de la evolución es un ataque al cimiento de nuestra fe. Yo veo la evolución como una religión, porque nuestro pleito otra vez es el pleito de orígenes. Y ambos lados tenemos que creer algo por fe. Tenemos que simplemente llegar a una conclusión. Entonces, la evolución, la religión de la evolución está en opuesto a la religión del cristianismo por este mismo lado. Cuando cristianos conocidos cambian su posición sobre la creación, lo hacen por la presión social que reciben. Lo hacen porque son escarnecidos, porque en sus trabajos los están presionando que lo hagan. Entonces, por eso en realidad esto es bien importante de creer Génesis tal como lo dice. Vean lo que dice John Rice. Dijo, tenemos en el libro de Génesis un relato sensible,
lógico y divinamente inspirado de la creación, por la mano de Dios, de este mundo y de todo lo que hay en él y en el universo. Para el hombre pensante e inteligente es obvio que la Biblia y la teoría de evolución son directamente contradictorias. Si la Biblia es cierta, la teoría de los científicos incrédulos que el hombre vino de una bestia ancestral y que todos los animales vinieron de un animal unicelular, imaginario, y que las plantas y los animales vinieron de una fuente común por una serie de circunstancias y coincidencias impresionantes a través de millones o billones de años, es una contradicción al relato bíblico. No hay manera de que la Biblia y las declaraciones de los científicos infieles acerca de este tema puedan ser reconciliados. Henry Morris dijo, es significativo que la única cosmogonía creacionista real se encuentra en la Biblia. Todos los demás sistemas cosmogónicos, tanto antiguos como modernos, comienzan con el universo, espacio, masa, tiempo ya existente, ya sea desde la eternidad o desde la fluctuación cuántica imaginada de nada de la primera partícula. Entonces, todo eso, hermanos, siempre comienzan con lo que ya existe, que es curioso. Muy bien, entonces es muy fácil decir, es como el chiste que llegan unos científicos y le dicen a Dios, Dios, ya no te necesitamos. Ya nosotros podemos crear seres humanos, tal como tú lo hiciste en Génesis. Y Dios le dice a los científicos, le dice, a ver, muéstrame. Y van y agarran tierra. Él dijo, no, pero tú agarra tu propia tierra. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tienen lo están ya de algo existente. Todo lo que están haciendo es de algo existente. Entonces, rápidamente, noten la importancia del libro de Génesis. Y esto es bien importante porque todos tenemos que creer el libro de Génesis por fe. Henry Morris continuó diciendo, si la Biblia no conteniera el libro de Génesis, como muchos quisieran hoy, el resto de la Biblia fuera incomprensible. Sería como edificar un edificio sin un cimiento, un puente sin soportes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos declara cómo es que todo fue creado y fue creado por medio de la palabra de Dios. Él habló y las cosas sucedieron. Segundo, noten la negación de la creación, entonces, conforme a Génesis, es poner a duda toda la palabra de Dios. Entonces no podemos decir, creo todo lo que dice la Biblia excepto Génesis 1. Porque eso entonces nos va a meter en problemas con todo el resto de la palabra de Dios. Salmos 11:3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si llegamos a literalmente dudar lo que dice Génesis, entonces yo voy a dudar lo que dice de la salvación. ¿Por qué voy a creer que Dios me puede salvar a mí, como dicen las Escrituras, si no puedo creer que Dios es el creador de todo? Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros nomás reconciliar eso y decir, bueno, pues sí creo esa parte que Él puede salvarme, pero ¿salvarme de que existe el pecado? ¿Por qué existe el pecado? Creemos que existe el pecado porque la Biblia nos apunta al pecado y nos dice que somos pecadores, pero si vamos a jugar el juego de que, bueno, yo nomás voy a creer lo que me cuadra a mí, nada de la Biblia entonces va a cuadrar. ¿Quién determina qué es malo y qué es bueno? ¿Y por qué? No, pues aquí dice la Biblia, sí, pero yo no creo ahí en Génesis, yo no creo ahí en Gálatas. Ay, ¿por qué no crees Gálatas? Pues así como tú no crees Génesis 1, pues yo no quiero creer en Gálatas 3. No hay forma de cómo reconciliar esto si comenzamos a dudar el libro de Génesis. La sociedad depende de una fundación, el cristianismo depende de un cimiento. Génesis forma ese cimiento. Ken Ham dijo lo siguiente, si alguien quiere destruir el cristianismo, entonces uno tiene que destruir su historia, cimentar duda en el libro de Génesis. ¿Existe una razón de por qué Satanás ataca más el libro de Génesis de cualquier otro libro? Pues sí, porque si destruyen Génesis, se destruye todo lo demás. Ya hemos hablado de este libro que se llama ¿qué es lo mínimo que un cristiano puede creer para ser cristiano? El mismo título me frustra y me hace enojar. ¿Quién va a escribir un libro así? ¿Qué es lo mínimo que puedes creer y todavía ser cristiano? ¿Verdad?
En este libro hay varias cosas que él maneja que tenemos que ver. Por ejemplo, él dijo, el libro de Génesis nunca fue escrito para darnos una explicación científica de la creación. No es un libro de astronomía, geología y biología. Génesis no está interesado en los protones, la estructura del ADN, la desintegración radiactiva y los astros geológicos. Y ninguna de estas cosas tiene que ver con la evolución. Él simplemente está poniendo todo en duda. El libro de Génesis no es científico. Nomás piensen conmigo en esto. Entonces, lo que él está tratando de decir es, no tomen entonces el libro de Génesis como algo científico porque no está intentando hacer. Continuó diciendo, noten, Génesis no intenta enseñarnos cómo creó Dios, sino que Dios creó. Oh, vamos a pausar aquí. Entonces, cuando dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comienza a describirnos cómo es que esto lo logró conforme a este autor. Él dice, no, es que lo están malentendiendo. No es que Génesis 1 nos esté enseñando qué es lo que Dios hizo. No, eso lo tienen que ver medio simbólico. Nomás el punto de Génesis es que Dios es el creador. Mírenme nomás. Entonces vamos a agarrar todo lo que dice Génesis y simplemente tirarlo por la basura. Él continuó diciendo, noten, la Biblia se preocupa poco por la ciencia y mucha por la teología. ¿Ve? Continuó diciendo, en pocas palabras, la ciencia y la fe son totalmente compatibles y la evolución teísta es una creencia cristiana perfectamente aceptable. Les vuelvo a decir que eso es un libro supuestamente cristiano. Y el debate de él es que está bien si eres evolucionista, o sea, no tienes, eso es lo mínimo que tienes que creer para ser cristiano. Amén. Kent Ham dijo lo siguiente para poder comprender ahora lo que un cristiano verdadero dijo. Sin embargo, dice, en los últimos tiempos, más y más personas han rechazado la Biblia como la autoridad absoluta sobre la cual se debe construir una cosmovisión. A medida que las personas han rechazado cada vez más la fe en la palabra autorizada de Dios como base de sus pensamientos, también han cuestionado la base de la moral de la sociedad en la que viven. Por ejemplo, si no hay Dios, entonces, ¿por qué debería obedecer cualquier de los 10 mandamientos? ¿Por qué debería alguien decir que el matrimonio homosexual está mal? ¿Por qué debería prohibirse las mujeres abortar cuando lo deseen? Una vez que las personas eliminan la palabra de Dios como base de su moralidad, se dispusieron a cambiar las leyes basadas en absolutos cristianos, que tenían a Dios como creador y por lo tanto dueño de todo. Continuó diciendo, algunos han creído falsamente en la afirmación de que los estudiantes pueden aprender acerca de Dios en sus clases de religión o en las iglesias o en la iglesia y el hogar, pero no en las clases de ciencias, porque esto permitiría la religión en la aula. Sin embargo, si en la clase de ciencias se les enseña a los estudiantes que toda la vida, incluidos los humanos como ellos, se explica por procesos naturales que no hay nada sobrenatural involucrado, entonces, ¿quién es el Dios de las clases de religión o de la iglesia? No pueden ser el Dios de la Biblia, porque este Dios es el creador y se le dice a los estudiantes que ningún creador tuvo nada que ver con nada en el universo. Por lo tanto, los estudiantes están siendo adoctrinados contra el cristianismo justo en las narices de sus padres y pastores. Amén. Poco directo, pero continuó diciendo para que vean. Es importante comprender que la creación especial, por definición, también es una creencia sobre el pasado. La diferencia es que los creacionistas basan su comprensión de la creación en un libro que afirma
ser la palabra de aquel que estaba ahí, que sabe todo lo que hay que saber sobre todo lo que hay en cuenta de lo que sucedió. Evolución, millones de años, proviene de la palabra de hombres que no estuvieron ahí y que no pretenden ser omniscientes. Todo este asunto gira en torno, así si creemos en las palabras de Dios que estaba ahí o en las palabras de humanos falibles, sin importar cuán calificados, que no estaban ahí. Entonces siempre vamos a nosotros estar debatiendo eso, ¿qué vamos a creer? Pero es imposible, hermanos, creer que somos cristianos y que vamos a tener fe y no creer en Génesis capítulo 1. Una vez que alguien se siente bien incómodo con esto, pues yo me siento incómodo con el hecho de que Jesús tiene que morir por mi pecado. ¿Por qué tiene que morir Él? Y de repente podemos cambiar todo el evangelio simplemente porque no me cuadra. Y todo lo que tenemos que pensar es que todo tiene que cuadrarlo Dios conmigo. Eso es lo que hace a Dios el hecho que no cuadra conmigo. Si tuviéramos todo de Dios, que todo cuadrara, todo lo entendiéramos, entonces no es Dios. El hecho que hay tantas cosas, hermanos, que nosotros no comprendemos, eso es lo fascinante de Dios, que nos comprueba que Él es superior a nosotros. El cristianismo, hermanos, tiene estándares morales porque creemos en Génesis, porque creemos en las Escrituras. Tercero, noten, preguntas importantes al examinar la evolución. Y obviamente hay muchas preguntas. Pero cuando yo voy a hablar del tema, porque cuando estamos hablando ya de cosas científicas el día de hoy, porque no es científico decir que la nada produce algo. No es científico decir que la muerte puede producir vida. Entonces, vean estas preguntas. ¿Cómo podemos explicar materia sin creador? ¿O cómo podría existir la materia sin ser creado o sin creador? Entonces, si voy a hablar yo con un evolucionista, un ateo, es por obvio que yo voy a decir algo como: yo creo en un Dios eterno que creó todo. Y la misma pregunta me va a decir a mí, pero espérame, ¿quién creó a Dios? Y yo voy a decir, no, pues creo que Él es eterno. Él siempre ha existido. Pero la misma pregunta se le hace al evolucionista, porque él tampoco no es como que tiene evidencias de, bueno, entonces, ¿cómo podemos explicar materia sin alguien que creó esa materia? Entonces los dos tenemos el mismo problema. Les vuelvo a decir, los dos lados están en el mismo barco de fe, excepto que yo no tengo tanta fe para ser ateo. Amén. Porque eso sí es una fe increíble. Yo puedo decir, pues el Dios todo eterno que tiene vida, produce vida. Ellos tienen que creer que algo muerto trajo vida. La otra pregunta es, ¿cómo pudo venir la vida de materia muerta? Hermanos, este púlpito, esta madera está muerta, no puede producir algo vivo. Lo muerto no puede producir vida. Entonces, nadie va a explicar eso. ¿De dónde vino? Pues yo creo que Dios, quien es un Dios viviente, produce vida. Amén. Pero bueno, número 5, rápidamente, que falta bastante. Y me estoy yendo volando. Número 5. Algo que tenemos que establecer antes de iniciar a los días de la creación y volver a establecer eso, que los días de la creación son 24 horas. No edades, no son filosóficas, no son emocionales. No estamos buscándole 3 pies al gato. Es que sabías que habían rabinos que tenían un ojo y una oreja y ellos pensaban, no me importa lo que piensan, ¿qué dice la Biblia? Es que muchas veces, ¿verdad? Uno puede indagar, ¿verdad? Y buscar todo tipo de clase de cosas y muchas veces se nos olvida qué dice la Biblia. El Talmud, si uno se pone a leer el Talmud, comienzan a ver un montón de teorías y todo así de la creación, y muchas veces podemos leer el Talmud y gente decir, no, pues si los judíos creen eso, pues los judíos estaban mal acerca del Mesías, así que no le voy a poner mucho peso a lo que a los que los judíos podrían pensar en sus tradiciones. Yo voy a irme a Génesis y creer lo que dice Génesis. En Éxodo 20, versículo 11, noten, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a pausar aquí, nomás una pregunta así muy drástica, ¿verdad? Cuando se escribió Éxodo capítulo 20, versículo 1, Moisés estaba entendiendo entonces que eran en 6 épocas largas, innumerables, que nadie puede entender qué tan largo fue cada día, y que nuestro día de reposo es también hasta que venga Jesús, o cómo le vamos a hacer. Y es obvio que la palabra días es 24 horas, en 6 días. Y por eso descansas 24 horas, porque es un día. Muy bien, entonces yo sé que muchas veces, ¿verdad?, nos podemos confundir aquí, pero es algo muy sencillo, ¿verdad? De por qué creemos que no estaba hablando de épocas, no estaba hablando de días innumerables. Y otra vez, para los cristianos que quieren filosofiar y creer que cada día en el día de Génesis eran épocas de 1000 años, que porque un día son como 1000 años para Dios, y que él estaba hablando muy filosóficamente y no literal, de todas maneras tienen un gran problema, porque en 6000 años no es suficiente para hacer la creación evolutiva. Necesitan millones y millones, así que eso va a sonar más loco, suena más loco que alguien diga, pues mira, yo pienso que Dios creó todo en 6000 años. 6000 años, sí, eso suena más, no suena más científico, eso suena igual de ridículo. Entonces, es más fácil decir, no, pues yo creo que es literal y punto, son 24 horas, ¿verdad? Entonces, y la pregunta grande es, ¿por qué creer que son días literales? Y aquí es donde vamos a poner nuestros pies al agua y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué creer en días literales? Primero noten, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Creer que Dios lo creó todo. Pues sí, si Él es el todo creador. Es más, hermanos, si la Biblia hubiera dicho que Dios lo hizo todo en un día, ¿por qué no? O sea, no creemos que hay algo muy difícil para Dios. O sea, no es como que, no sé si es suficiente poderoso Dios para crear todo en un día. Yo creo que Él necesita más tiempo, pero Dios no necesita tiempo. Y la pregunta grande, porque en una ocasión me tocó hablar con un sacerdote ortodoxo y me puse a debatir con él. Incluso estamos en la escuela, recuerdo, yo iba tocando puertas con mi esposa. Éramos un grupo de la escuela antes que comiencen a conspirar. Y de repente nos topamos, íbamos caminando y era un señor ya mayor de edad. Y yo recuerdo lo que comenzamos a debatir era la creación, porque él creía que era filosófico todo, que era alegórico, que Génesis 1 era alegórico. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Tú no crees que Dios es suficiente poderoso para crear todos? Pero si Dios hubiera hablado, todo se hubiera hecho en un día. ¿Por qué decidió 6 días? ¿Quién sabe? No necesita 6 días para crear la tierra y todo lo que Él creó. Él puede pensarlo y sucede. Amén. Así que, ¿por qué no creer en sí? ¿Por qué no creer lo que dice la Biblia? ¿Por qué no creerlo? John Rice dijo lo siguiente: la simple verdad es que la única razón por la que gente afirmaría que los días de la creación fueron periodos de una antigüedad es porque tratan de encajar en las teorías de los científicos incrédulos, las especulaciones y conjeturas de los enemigos de la Biblia. Es la única razón, no porque la Biblia no es clara, es porque están tratando de ver cómo reconciliar esas dos cosas. Y muchos no pueden con el ataque o con el estigma o con el escarnio, entonces mejor cambian las cosas. Entonces, ese mismo sacerdote ortodoxo, yo nomás era un estudiante aprendiendo, obviamente, cómo quisiera toparme con él ahorita, pero yo le dije, él me dijo, igual como Jonás, dice, ¿tú crees que la Biblia está hablando literal, que él estaba en un pez? Así me dijo. Entonces dije, si eso no es literal, entonces Jesús no estuvo en la tumba 3 días tampoco, porque él dijo así como Jonás. Dijo, no, eso sí. Ah, pero ¿quién escoge? Porque él dijo que como Jonás estuvo 3 días, no, pero es que en la Biblia eso es para enseñarnos un principio. Y le dije, pues eso es un problema, porque entonces tú estás escogiendo qué creer y no estás dejando que la Biblia se crea tal como es.
Y hermano, nos comenzamos a agarrar y ahí mi esposa me dice, no, ya vámonos, ya va. No, le dije, pero échamelo. Yo quería presumir, amén, no me dejó presumir mi esposa de mi conocimiento. Y ahí comenzamos a hablar y yo les digo, y eso que era un sacerdote ortodoxo, pero es muy importante, hermanos, que como cristianos creamos lo que dicen las escrituras. Regresamos a las falsedades de Martin Thelen en su libro, que es lo mínimo que un cristiano puede creer. Él dijo lo siguiente: la evolución teísta afirma, junto con la ciencia, que el universo fue creado a través de algún tipo de proceso evolutivo. Sin embargo, a diferencia del ateísmo, este punto de vista cree que Dios dirigió ese proceso. Esta posición afirma que Dios creó el universo, pero lo hizo a través del proceso de evolución. Noten, John Rice, para dar su perspectiva, dice lo siguiente: algunas personas intentan aceptar la evolución como el método de creación de Dios. Para que vean el contraste aquí, muy bien. Dice, quieren poner a Dios en ello, pero mantienen el esquema de los eventos casi igual que las especulaciones de los científicos incrédulos. Por lo tanto, esperan hacer que la Biblia sea agradable para los incrédulos y esperan tener el favor de tales hombres mientras todavía afirman ser cristianos. Pero nadie que lea la Biblia llegó a creer en la evolución teísta. Pensamos, hasta que primero se le puso la idea en la mente, luego debe de tratar de ajustar la Biblia para que se ajuste a las conjeturas de la incredulidad. Él continuó diciendo, algunos hombres cristianos hablan de creación progresiva, indicando que hubo largas edades que hizo al comienzo de cada era. Dios hizo un acto específico de creación. Y así tratan de encajar los periodos progresivos de creación que han imaginado en el programa elaborado por los científicos de la incredulidad. Me fascina que se dice de los científicos incrédulos. Junto con todo esto, hermanos, viene la Biblia, obviamente de la Biblia Reference, y comienzan a incluir ya luego la teoría de la brecha, la cual ya tratamos anterior. Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creer? No hay razón por qué no creer. Segundo, noten, la palabra día y noche indican que son días literales. Cuando llegamos al versículo 5, y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. O sea, no hay una razón de por qué creer que no era un día. Y otra vez llegamos a lo mismo y todavía no existía el sol. Entonces, ¿cómo puede ver día y cómo puede? Porque les vuelvo a decir, el sol solamente refleja por autoridad de Dios la luz que radia. Dios usa el sol como un método de dar la luz, pero Él es luz. Amén. Por eso dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de luna ni de sol porque Dios es la luz. Él nomás decidió revelar su luz mientras que todo está pasando y luego puso al sol en su lugar, por decirlo así, para que dé la luz, para que Él no esté presente, porque todo el plan de redención, y si nosotros vemos a Dios vamos a morir, entonces puso el sol para que diera la luz. Amén. Yo sé que eso suena bien radical, pero pues como usted ni yo estábamos ahí, así que si alguien puede creer que un chango se hizo un humano, pues yo puedo creer que Dios puso el sol. Amén. Tercero, quiero que veamos. El hecho que los días tienen un número es una prueba que son días literales. O sea, no está diciendo, y la primera época es el día primero, el día segundo, el día tercero. Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Noten en Mateo también 12:40, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En Éxodo 12:15, noten, 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudo desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Otra vez, esos son días, la misma palabra, no hay nada diferente aquí en Mateo 17:1. 6 días después
Jesús tomó a Pedro. 6 días. Nadie está pensando épocas. Es la misma terminología. Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Hermanos, todo lo que la Biblia apunta eran 6 días. Yo sé que muchos, yo sé, pastor, pero un día alguien va a estar viendo esto y necesito que esté esto claro. Amén. Cuarto, noten. Al santificar Dios al sábado como día de descanso, tuvo que haber involucrado un día literal. ¿Cuántos quisieran que Dios dijera, y por los siguientes 1000 años van a descansar? Bueno, eso va a ser en el milenio, ¿verdad? Pero imagínense, van a trabajar 6000 años y van a descansar 1000 años. Amén, dice el hermano, no, estaría muy bien. Mas el séptimo día, dice Éxodo 20, es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Otra vez es muy sencillo. Noten, si Jesús descansó un día literal, entonces los 6 días que trabaja son días literales también. Amén. Quinto, ahí ustedes pueden leer lo de Henry Morris. Yo sé que con ansias quieren estudiarlo. Noten, la orden de los eventos de la creación en sí mismo comprueban que son días literales. La orden de los eventos. Y esto es bien importante porque al comenzar entonces a estudiar cada día, hermanos, vamos a estar dándonos cuenta otra vez que aunque le quieran poner épocas o lo que quieran, entonces para los que quieren decir, bueno, sí se creó así, pero eran épocas largas y Dios comenzó la teoría de evolución. Poner el sol, ¿verdad? En la sexta época, sería imposible que todo se sostuviera con vida sin el sol por épocas largas. Es por eso que eso tendrían que poner el sol primero para que entonces en los siguientes, vamos a decir que cada día simbólicamente son, ¿verdad? Para sonar bien científico. Cada día en Génesis, vamos a suponer que represente 20,000 millones de años. Nomás para sonar muy ridículo así, pero vamos a suponer. Entonces, toda la creación, y vamos a decir, no es que Dios hizo la creación por medio de la evolución, así como lo creen los pero Dios inició la creación. Pues vamos a tener que ver Génesis, es decir, ese es el proceso de evolución que Dios usó, nomás que usó días de literalmente millones de años. Tengo un problema serio porque entonces todo lo que existió sin sol, porque el sol no vino hasta el sexto día. Y si un día son épocas largas, innumerables, a como yo quiera, la vida tuvo que sostenerse sin sol. Por eso les digo, por más que gente quiera mezclarlo, se va a topar con todo, a menos que mejor diga, Señor, ¿habrá una forma que desaparezca Génesis 1? Eso me hiciera la vida más liviana para mí como creyente, si nomás desapareciera Génesis 1. Pero no, hermanos, tenemos que creer por fe. Amén. De lo que dice Génesis 1. John Rice dijo lo siguiente. Permítame darles un ejemplo brevemente. En Génesis 1:11 y versículo 12 dice, encontramos que Dios produjo pasto, hierbas y árboles en la tierra durante el tercer día. Ahora bien, si esa fuera una época de quizás millones de años, ¿cómo viviera una tierra llena de plantas pero sin animales? Ahora sabemos que Dios ha equilibrado las cosas para que las plantas absorban dióxido de carbono y emitan oxígeno. Luego los animales absorben el oxígeno y emiten dióxido de carbono. Por tanto, Dios ha equilibrado la vida vegetal y animal en la tierra. ¿Cómo vivieran las plantas durante muchos miles de años en una atmósfera sin dióxido de carbono? Buena pregunta. Continuó diciendo, no, en el programa de la creación por días no podía adaptarse a largas épocas. Considere que Génesis 1:11 y 12 se nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semilla, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él,
según su género, y vio Dios que era bueno. Eso es en el tercer día, pero el sol no fue criado, ni hecho brillar hasta el cuarto día. Y el versículo 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Noten, pero si el tercer día era una época, ¿cómo podrían las plantas vivir toda una época sin sol? Ninguna planta podría vivir mucho tiempo sin el sol. De modo que el tercer día no puede ser una época, debe de ser un día literal. Podríamos decir, bueno, sobrevivieron 24 horas sin sol, pero otra cosa es decir, sobrevivieron millones de años sin sol. Entonces, hermanos, todo esto es muy claro y es muy importante tener esto como una base, ya que vamos a comenzar los días de la creación, las 24 horas de la creación, cada día 24 horas, y ver qué es lo que vamos a aprender. Y aún esto, antes de entrar al primer día, vamos a hablar qué son las aguas, qué está pasando en la creación, por qué hay una expansión, y qué significa que el Espíritu andaba sobre las faz de las aguas. ¿Cuáles son estas aguas? Y estaremos estudiando un poco de eso antes de entrar a los días de la creación. Y luego les prometo que vamos a entrar a contextos de Génesis, amén. Y luego ya vamos a hablar ya más en contexto. Pero Génesis 1, y será que a lo mejor muchos de ustedes no han tenido que tener estos debates. Yo he tenido que hablar con pastores de esto, he tenido que hablar, muchos jóvenes que van y estudian en la universidad, salen todos maleados, todos pensando en evolución. Y eso es un tema muy importante. Si no creemos en Génesis 1, pues entonces ¿para qué creer el Evangelio? Si no creemos en la creación, ¿cómo vamos a creer que necesitamos un Salvador? Si Dios no es suficiente poderoso para crear el universo, ¿cómo vamos a creer en un Dios que puede salvar mi alma entonces? Génesis 1 es sumamente importante y cimental para toda la fe cristiana, hermanos. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas todo lo que hemos visto en tu palabra. Y gracias, Señor, que la podemos estudiar en esta noche. Gracias que tu palabra es clara.